Bien, por favor, si la parte espiritual o del alma, llamémoslo así, que tenemos ahora y ya estaba presente antes de la modificación genética que nos hicieron, estaba desprovista de ella, o sea, no puedo hacer esta conexión, no puedo dar yo mismo una explicación, entender que mi ignorancia es abismal. Esto no es verdad. Sí, créeme, confía en mí. Intervinieron en la parte física, es decir, les interesaba tener, digamos, una población de trabajadores, es decir, individuos capaces de comprender y ejecutar órdenes. Entonces, claro, digamos que éramos sus criaturas, entre comillas. Entonces nos entrenaron, nos educaron. Luego también evolucionamos culturalmente por nuestra cuenta. Pero lo que aparece en los textos antiguos, atención, lo que aparece en los textos antiguos es la intervención física que, entre otras cosas, sí se aceptaba al menos a nivel de hipótesis. Explicaría toda una serie de cosas que la ciencia actual, por muchas declaraciones de principios que haga, no es capaz de explicar. No solo es incapaz de explicaros, sino que dice claramente que el darwinismo no lo explica. Todavía hay libros escritos en los últimos 10 años donde Darwin se equivocó. Lo que Darwin se equivocó, dos académicos cuando dicen, pero los académicos están a favor de no son creacionistas. Dicen, Darwin no funciona con el hombre, especialmente con el sapiens, no funciona. Es decir, funciona para todo lo demás, pero funciona nada más, pero no funciona para el ser humano. Pero no son solo ellos, conocemos a Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin era conveniente. Era una época en la que era necesario producir un cambio de ideologías. Darwin se mantuvo fiel a su idea y por eso Darwin avanzó. Así que no todos lo hemos olvidado. Pero a todos se nos ha mantenido en la oscuridad sobre lo que hizo. Él desarrolló el darwinismo con él, Wallace. Porque el darwinismo no es solo de Darwin, es de los dos. También está Wallace, excepto que Wallace, 10 años después, escribió: querido Darwin, con nuestra teoría Sapiens, no hay nada que hacer. No funciona. No funciona. Tanto es así que Volati Baringeri ha publicado un libro, El hombre que puso a Darwin en pánico. Y Darwin le dijo, ¿pero cómo? Estás cuestionando todo. Y él le dice, pero estoy haciendo un trabajo científico, ya que eso no funciona y no hay nada que hacer. Y esto es verdaderamente ciencia, es decir que no funciona, de lo que funciona. Y lo explica aquí cuando dice, es imposible que el hombre sea lampiño sin la intervención de inteligencias superiores. Lo escribe aquí y es genial, pero no es el único. Wallace lo escribe, lo informa y dice, es imposible porque el cabello es un carácter dominante. Todos los habitantes del norte de Europa deberían ser, si la evolución natural funcionara, todos deberían ser osos. Solo la intervención de inteligencias superiores explica el hecho de que seamos lampiños. Solo la intervención de inteligencias superiores explica que los indígenas, los indios que viven en la selva amazónica, tengan cerebros como el nuestro. Y no les sirve de nada, porque es un cerebro que está programado para operaciones mucho más complejas, infinitamente más complejas de lo que hacen. Pero la naturaleza nunca habría hecho algo así. La naturaleza no produce algo basándose en el hecho de que dentro de 1000 años o en algún otro lugar esto funcionara. O funciona inmediatamente o se lo quita. Dice, pero esta gente tiene el cerebro como el nuestro, programado como el nuestro, entonces no lo usan porque no lo necesitan, pero es como el nuestro. Y de toda una serie de ejemplos, y dice, no funciona, no hay nada que hacer. Entonces, cuando escucho, no, pero la corriente científica dominante, no, eso no es cierto. Hace ya 40 años había un profesor universitario americano que en su libro, El animal divino, había escrito que alguien intervino aquí, que alguien intervino de alguna manera particular. Y él había escrito y decía, porque el hombre tal como es no se puede explicar. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la neotenia es una característica que realmente nos identifica? Es decir, el hecho de que de adultos mantenemos desde el punto de vista fisioanatómico esencialmente las mismas características que tenemos de niños. Tanto es así que si tomas una fotografía de un chimpancé de un año
y una fotografía del mismo chimpancé de 12 años, a los 14 dices, pero esto no es, este no se parece a este. No solo no es él, sino que se toma o se nota que son dos animales diferentes. Dos animales diferentes de hecho. Mira la cara del pequeño chimpancé, es igual a la nuestra. Aplanada, frente alta, nariz achatada, ojos. Parece un humano pequeño, luego se hace grande. Luego viene el mentón, desarrollo craneal. Es decir, cambia, pero con nosotros no. En un laboratorio chino comenzaron a transferir al cerebro de 8 macacos el gen llamado MCPH1, que es el gen que regulariza o regula parte del desarrollo del cerebro, es decir, hace que el cerebro sea neoténico, lo que significa que comenzaron a humanizar desde el punto de vista del cerebro a los macacos. Es el primer paso, es decir, su cerebro se desarrolla en la misma lentitud que el cerebro humano. 8 macacos lo están neotenizando. ¿Sabes cómo metieron este gen? Usan el retrovirus VIH, que funciona como una camioneta. Como el retrovirus VIH se puede redirigir muy bien, tanto es así que lo intervinieron en el laboratorio para utilizarlo aquí precisamente para esos usos. Luego se escapó. Cargan el gen en la furgoneta y la furgoneta lo lleva al lugar indicado, o sea, no es un invento, está escrito. No es teoría de la conspiración, eso ya estaba hecho. Sabemos una millonésima parte de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Sabemos lo que otros deciden que necesitamos saber, pero eso es donde cultivar la curiosidad. Nunca nos tenemos que conformar. ¿Y cómo explicar esto? Si me convencen está bien, si no me convence tengo derecho a hacer preguntas. Estamos haciendo las mismas cosas otra vez. Si estamos haciendo las mismas cosas otra vez cuando se dice el hombre quiere ser como Dios, es cierto, si por Dios entendemos los Elohim, sino porque hay que estar dispuesto a buscar. Es decir, si alguien dice, vale, voy allí como voy a misa y escucho lo que me dice el cura y me parece bien, porque está bien, es consolador, tiene su lógica aparente, sobre todo si no hago preguntas, y eso está bien. Está muy bien siempre y cuando no se hace cuestionamiento. Si en cambio digo que no, observo, no, pero eso que hay allí realmente no me parece así, voy y miro, entonces me doy cuenta que eso no es exactamente así. Es decir, hasta el miércoles hablamos del partido que se juega el domingo. A partir del jueves hablamos del partido que se jugará el próximo domingo. Pan at circus, es decir, pan y circo. Hay juegos toda la semana, quiero decir, pero realmente somos rebaño. Pero claro, cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no la inventaron por casualidad. Realmente el pastor es quien le dice al rebaño, aquí tú, oruga, vale. Y las abejas pastan allí sin levantar la cabeza. Y luego dicen, sí, pero el buen pastor es el que defiende a las ovejas del lobo. Pero cuando sea, el pastor defiende a las ovejas del lobo porque debe ser que él quien las va a ordeñar, le va a esquilar, lo va a descuezar. Es decir, para la oveja nada cambia. O la mata el lobo o la mata el pastor. O aquel quien el pastor se la vende. Pero la tarea de nuestros pastores es ordeñarnos. Es decir, en ninguna parte vamos a quedar salvos. Donde hay una aparente bondad, hay un total dominio, según este punto de vista.